Hace 40 años exactamente, en 1982, nos conocimos personalmente, académicamente, profesionalmente diríamos, las dos personas que estamos aquí. La persona que me acompaña, que está a mi derecha, se llama Emilio Nieto Costas y fue profesor durante muchos años, y ahora hablaremos de ello, de literatura española, entre otras materias. En esta sesión, en la sesión de hoy, vamos a hablar de la importancia que tiene en la formación de cada uno de nosotros de la enseñanza de la literatura, la formación de la literatura en cada uno de nosotros y sobre todo el papel que en esa formación literaria de cada uno de nosotros desempeñan los profesores de enseñanza media. Es decir, aquí hablaremos en particular de la importancia de la formación literaria en la enseñanza media a través de aquellas personas, de aquellos docentes, de aquellos profesores que se dedicaron intensamente a ello. A mí con frecuencia me preguntan, entre otras muchas cosas, me preguntan pues quiénes han sido mis maestros o quiénes han sido las personas que han influido en mi formación o quiénes han sido aquellas personas de las que yo he sido discípulo. Claro, en esta cuestión se mezclan muchas variantes, el discipulaje, el magisterio, las influencias, son cosas todas ellas muy distintas que comparten ámbitos comunes, experiencias comunes, pero que son muy diferentes entre sí. Claro, cuando me preguntan quiénes han sido sus maestros o quiénes han sido las personas que han influido en usted, me preguntan a veces, pues claro, siempre esperan que se responda pues Aristóteles o Hegel no, desde luego, pero se espera que se den nombres de esta naturaleza, vivos o muertos, o incluso personas poderosamente influyentes en un determinado ámbito que estén de moda. Y yo en mi caso, lo he dicho varias veces antes de que llegue esta sesión, está visible y legible en diferentes entrevistas cuando me preguntan, bueno, ¿quiénes han sido sus maestros o quién ha influido en usted? Yo lo he dicho muchas veces, Emilio Nieto Costas, y a veces me preguntan, bueno, ¿y quién es esta persona? Quienes no lo conocen, pues porque no han sido sus alumnos o porque simplemente no lo conocen. Y creo que llega el momento de presentar personalmente a Emilio Nieto Costas a mi lado, porque tengo que decir que tengo la fortuna, después de 40 años de seguir vivo, con él también, y de tener salud, que esto es el tesoro más importante de la realidad, la salud. La salud es el lujo de la vida y su fundamento primordial. Entonces, recordar 40 años después, en 1982, la presencia de la persona que por primera vez me explicó lo que era la literatura y que me dio clases de literatura, y recuperar aquí su presencia, es para mí algo muy importante, en todos los sentidos, pero particularmente desde el punto de vista docente. Y lo es porque cuando mucha gente, insisto, me pregunta quiénes han sido sus maestros, el nombre fundamental es el de Emilio Nieto Costas, y voy a decir por qué, sintéticamente, y el resto de la sesión probablemente será una más o menos intensa paráfrasis de esta conceptualización. Pero fue él porque este señor, hace 40 años, nos explicó una historia de la literatura, que fue un curso intensivo de literatura, que fue en segundo de BUP. El segundo de BUP de entonces, yo tenía 14 años para cumplir 15, ahora tengo 54, para 55, y ese curso intensivo de literatura, pasado el tiempo, y una vez que yo ya fui profesor de universidad y llegué pues a donde estamos ahora mismo, y evaluando lo que fue aquel curso, yo puedo afirmar, puedo sostener y puedo justificar que aquel curso de segundo de bachillerato de 1982 tenía la calidad de un curso universitario de la misma época. Es decir, cuando yo llegué a la universidad, yo esperaba en la universidad comentarios de texto, interpretaciones literarias que tuvieran el nivel y la potencia que tenían los que yo ejercí durante el bachillerato, porque me dio clase en segundo de U, pero también me dio clase en COU. Y esperaba en vano, porque no se llegaba a producir un encuentro con la literatura con la misma eficacia, con la misma intensidad con la que ese encuentro con la literatura se había producido durante el bachillerato.
Entonces, ¿qué heredé yo de aquella formación en literatura? Pues en primer lugar, y esto lo iremos hablando puntualmente, lo iremos desglosando, la interpretación literaria que se nos exigía en el bachillerato, que nos exigía este señor Emilio Nieto Costas, era una interpretación de la literatura que tenía que dar cuenta de análisis conceptuales y científicos de la literatura. No se podía estudiar la literatura desde un punto de vista sensorial, sensible o impresionista. Eso era una cuestión que no se negaba, pero no se exigía. Lo que se exigía realmente eran resultados objetivos, resultados conceptuales. Se analizaba la literatura como un material, algo que luego cobró mucha importancia, como un material que exigía, insisto, una interpretación científica, una interpretación a la que se llegaba a través de las ciencias, no a través de la sensibilidad, a través del gusto, a través de las emociones, que, insisto, no se descartaban, pero ese no era el objetivo final, ese era uno de los accesos posibles. De tal manera que, insisto, la interpretación objetiva, la interpretación científica era algo fundamental. Y esto constituyó una invariante que permaneció atravesando todo lo que fue mi obra posterior hasta el momento presente. Y el origen de esa cuestión estaba ahí. De manera que, claro, cuando se busca el antecedente o la influencia o el magisterio, en mi caso, esa primera piedra la puso este señor. Y puedo decir que de todas las interpretaciones de la literatura que hice, reinterpretando a algunos autores, enfrentándome a otros autores, las interpretaciones de la literatura que me dio este señor en 1982 fueron, desde mi trayectoria curricular, inatacables. Es decir, este hombre es el único al que yo nunca he discutido jamás ninguna interpretación de la literatura. Es el único, porque se las he discutido a todos, los que he leído o los que he conocido, excepto a él. Su obra ha sido básicamente su magisterio, su labor docente. Y en ese sentido me parece natural, no obligado, sino completamente natural, que 40 años después, tras haber desarrollado ya mi carrera académica, pues yo académicamente no tengo nada más que hacer, porque ya he hecho lo que consideraba que tenía que hacer y está terminada, está cerrada, no tengo nada más que añadir. Me parece natural reconocer la importancia que el magisterio de Emilio Nieto Costas tuvo en mi formación literaria, porque probablemente si él no hubiera sido mi profesor de literatura en segundo de bachillerato, yo no me habría dedicado a esto y seguramente no habría escrito jamás, ni me lo hubiera planteado, la crítica de la razón literaria, entre otras cosas. De manera que, salvo esta introducción, yo quiero ya ir planteando algunas cuestiones que él irá desarrollando, exponiendo, matizando como estime oportuno, pero si algo me enseñó sobre todo Emilio Nieto Costas a mí, a los que conmigo durante aquel año y otros años sucesivos estudiaron con él, es que no es necesario ser un insecto para interpretar a los insectos, sino que basta ser un entomólogo. Quiero decir con esto que no es necesario ser mujer para ejercer la ginecología o ser hombre para ejercer la urología, ni tampoco ser modernista para interpretar a Rubén Darío, ni ser romántico para interpretar a Espronceda, ni estar loco para interpretar el Quijote, sino que basta ser un entomólogo para interpretar a los insectos, o basta ser un intérprete de la literatura para interpretar la literatura. No necesariamente hay que identificarse con las ideologías de los autores o con la forma de ser de los autores. Y esta fue una piedra de toque que se desarrolló a lo largo del tiempo. Y ya sin más dilación, quiero cederle la palabra a él porque es realmente el protagonista de esta sesión. Y matizando, exponiendo, glosando, detallando algunas de las cuestiones que hemos planteado, yo quisiera inicialmente preguntarle ¿durante cuántos años se ejerció la docencia en literatura española, en enseñanza media? ¿En qué materias fundamentalmente? Muy bien. Y lo primero, darte las gracias por este elogio desmesurado, pero bueno, muy satisfactorio para mí que alguien hable así de mí, me parece fantástico. Contestando a la pregunta, la literatura, o sea, cuando yo empecé a trabajar fue en torno al año 1976. Digo en torno porque hubo, ya lo hemos hablado, unos titubeos ahí al principio, pues hasta que yo me puse a dar literatura,
pues hubo ahí unos meses que estuve un poco en compás de espera, ¿no? Entonces decidí que había que suprimir la idea que venía de atrás de que era una cosa subjetiva, como tú has dicho, que la literatura es una cosa impresionista, que no tiene estudio técnico, científico. Yo lo he discutido muchas veces con compañeros profesionales, pues, con alguna compañera de biología que decía que no, que seguía machacando que la literatura era interpretación libre y sugerente y nada más, ¿no? Pero quizá, no sé si es la formación en historia, que también ha sido importante en mi vida, me hizo intentar acercarme a la literatura como algo que humaniza la historia, ¿no? La historia a veces son datos y datos del desarrollo económico, de guerras, de no sé qué, pero la literatura es la que nos da la dimensión realmente humana de un periodo histórico. Y entonces, para entender ese periodo histórico, que duda cabe que el estudio de la literatura debe ser lo más objetivo posible. O sea, las claves del Quijote están un poco en todo lo que rodeaba aquella época, aquel momento, aquel escritor, y luego la capacidad genial de crear una obra que tiene un valor objetivo, que no... después mucha gente dice, a ver, ¿quién decide que el Quijote es una obra cumbre, ¿no? ¿Y quién decide que no lo es? Bueno, pues es un poco la unanimidad que hay en torno a esa obra literaria. Cuando mucha gente muy inteligente y muy preparada dice que este cuadro es maravilloso, pues habrá que tener un gesto de humildad primero y aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en el año 76 empezó mi labor docente, muy fructífera, porque en aquel momento existía una asignatura maravillosa que se llamaba literatura, que ha sido fusilada, ha sido eliminada del currículum. Se ha vuelto algo que yo padecí cuando era niño, que era estudiar lengua y literatura, y el profesor nunca llegaba a literatura, porque consideraba que, no sé, que la lengua era más importante, la literatura era como de segunda categoría, y a mí me sentaba como tiro, porque yo lo que quería era llegar a la literatura. La lengua es un instrumento, pero la literatura es un fin, ¿no? Y tuve la inmensa suerte de coger aquella época de la transición, a lo mejor, en la que se le dio mucha importancia a los estudios humanísticos. Entraron en el currículum de bachillerato poetas que habían sido malditos y habían estado prohibidos por el franquismo. O sea, nos pudimos acercar en un libro de bachillerato a un poema de Vicente Alexandre, a un poema de Lorca, bueno, cosas que estaban prohibidas. El Quijote, a mí me lo dieron, me dijeron lo siguiente, cuando yo estudiaba, cuando era niño, que era una novela, bueno, que era relativamente entretenida en algunas anécdotas, pero que luego era larga y aburrida. Y ese es el sentimiento que tiene mucha gente aún hoy. En cambio, si tú te pones a leer el Quijote con calma, con placer, te ríes muchísimo. Yo ayer fui a ver como estudio crítico Una noche en la ópera, y es que me reí muchísimo. Es una película antigua, pero además el profesor la explica muy bien y entonces me reí más todavía, porque es bien explicada y objetivamente explicada, es más agradable. Pues ahí estuve hasta el 2000, pero yo para los años soy un desastre, 2016 más o menos. Y tuve la suerte de poder impartir otras asignaturas muy cercanas a la literatura, como fue literatura universal, o sea, literatura española y literatura universal. Me encantó dar literatura universal. Me encantó trabajar con alumnos que tenían como segundo bachillerato, que iban a ir por ciencias, pero tenían literatura, y tuve la suerte de que alumnos que iban por ciencias en tercero de bachillerato podían coger literatura adaptativa, que era algo que a muchos profesores les molestaba muchísimo, pero yo tuve muchos alumnos de ciencias que cogieron literatura. Entonces, la idea es que lo que tú has dicho, ¿no? Que todo puede ser estudiado científicamente, y la literatura no es ni menos ni más, es otra más de las cosas que se pueden estudiar científicamente, como hoy pasa con el cine, con el arte, con todo, ¿no?
No sé si he contestado, Sí, me queda algo. ese era el en planteamiento tintero. básico. Que duda cabe que en secundaria hay que dar más cosas, ¿no? Ujú. O sea, a veces te piden, oye, pues imparte en este curso sociales o... Yo después, la experiencia que decías tú, cuando estuve en la escuela universitaria de magisterio, me di cuenta que no porque fueran alumnos malos, no, simplemente porque era otro mundo, yo tuve que bajar el nivel. Y llegar a la universidad y decir... Pero no deja de ser paradójico que hayas tenido que bajar en la universidad el nivel de exigencia que desarrollabas en el bachillerato. Sí, mucho, mucho. Para mí fue una paradoja increíble. El primer día de clase ocurrió una anécdota muy divertida. Un alumno me amenazó con destruir mi coche privado si seguía dictando un programa tan exhaustivo y tremendo. Una anécdota que se convirtió después en una gracieta, que yo no me lo tomé a mal y tal, pero bueno. Y que, bueno, que lo acabe que estaba en un mundo distinto, un mundo donde en la puerta de la escuela de magisterio un alumno bajaba del maletero una especie de mesa plegable y colocaba encima trabajos y le ponía precio, vendía trabajos de todas las asignaturas, no de la mía, de todas. ¿Quieres un trabajo de psicología? Y tal, no sé qué, trabajo, y los cambiaba, o sea, yo no sé cómo hacía aquel chaval, que no era buen estudiante, para conseguir tantos trabajos. Yo creo que era a través de alumnos que ya habían terminado y les iba comprando, pidiendo los trabajos. Y eso yo no lo había visto en mi vida, para mí fue una sorpresa enorme, ¿no? O bueno, o tener que autocensurarme porque había alumnos que no podían leer la Celestina dado su dimensión religiosa, ¿no? Yeah. Eso es una cosa increíble, ¿no? Que en la universidad haya un alumno de 20 años que la Celestina le ofenda en sus emociones por todo lo que hay de tipo sexual, ¿no? En la Celestina. Pero eso es la gran paradoja y por eso lo que dices tú es absolutamente cierto, ¿no? La universidad, yo lo dejé rápidamente, primero porque pagaba muy mal y segundo porque era muy decepcionante también. O sea, una cosa es hacer algo vocacional que esté mal pagado y otra cosa es estar en un mundo que es muy decepcionante. De hecho, la mayoría de los profesores que trabajaban allí se fueron buscando la vida afuera porque el sitio era bastante triste. Pero bueno. Pues esa es la realidad. Cabe decir en este contexto que nosotros estamos grabando esta sesión en Vigo, estamos en Vigo, pero donde coincidimos en el año 1982 fue en Gijón, donde yo hice mis estudios de bachillerato y donde Emilio Nieto Costas impartía docencia. Pocos años después se trasladó de Gijón a Vigo y yo inicié mis estudios de filología hispánica en la Universidad de Oviedo. Y andando el tiempo, en el año 94, yo por una oposición saqué una plaza en la Universidad de Vigo, es decir, que no soy hijo de la endogamia, no trabajo en la misma universidad en la que estudié, y coincidimos en Vigo nuevamente. Quiero decir que el azar del paso del tiempo volvió a aproximarnos geográficamente, ¿no? Desde el punto de vista del magisterio siempre estuvimos muy próximos porque, insisto, subrayar esta dimensión de la literatura como una materia que se puede analizar a través de las ciencias, a través del uso de las ciencias, naturalmente que suscita muchos conflictos, porque lo primero que te dicen es que eso no es posible, estudiar científicamente una materia como la literatura, porque eso es objeto de emociones, de opiniones, de impresiones, de consideraciones. Incluso se va más allá y se dice, no, es que la crítica, toda crítica es siempre subjetiva, no se puede hacer una crítica objetiva de nada. ¿Cómo no se puede hacer una crítica objetiva? Vamos a ver, un pentasílabo adónico es un verso que tiene acento en primera y penúltima sílaba métricas, claro. ¿no? Siempre floreces. Eso se puede hacer una crítica perfectamente objetiva de cualquier realidad. Claro. Un narrador es el personaje que cuenta una historia en una novela, es decir, eso es una crítica completamente objetiva. Un narrador autodigético, homodigético, etcétera, etcétera. Quiero decir que afirmar
que no se puede estudiar la literatura científicamente es tener un concepto pseudocientífico de la propia ciencia que se maneja, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues uno observa estas cosas pues con cierta piedad, ¿no? Realmente, cuando las oye, y pasa página y continúa trabajando. Entonces, este es un punto, insisto, importante, porque por azar coincidimos en Gijón, sí, en el año 82, y también por azar, por las vueltas que dan la rueda de la fortuna, hemos vuelto a coincidir geográficamente pues, en este lugar del mundo. Ahora bien, ¿por qué en su momento se decide estudiar literatura, la carrera que entonces se llamaba Filosofía y Letras, y no, por ejemplo, pues Ingeniería o Aeronáutica o Medicina o Derecho? Yo pensaba estudiar Derecho en 1982. Cuando terminé incluso en 1982, no diremos 1984, que también es una fecha muy orwelliana, ¿no? Pero incluso cuando entré en COU, mi intención era cursar estudios de Derecho en la Universidad de Oviedo, y solo a última hora, en vísperas de haber hecho selectividad, cambié de opinión y me matriculé en la Facultad de Filología por culpa tuya, sin que tú lo supieras. Pero, es decir, el interés que yo tenía ya por la literatura era demasiado irrevocable, demasiado irrefrenable como para reemplazarlo por el derecho. No sé lo que habría hecho yo si hubiera estudiado derecho, no tiene sentido plantearse esa pregunta, pero yo estudié literatura simplemente porque me gustaba interpretar las ideas objetivadas en la literatura, las ideas presentes en la literatura, sobre todo las ideas que tenía la literatura, claro, y defender esas ideas. Claro. De manera que lo que hice fue proyectar mis objetivos jurídicos al campo de la literatura y ser de alguna manera alguien que defendiera cierta legitimidad de la literatura, claro, contra otros. Eso fue una semilla, claro, que estaba ahí presente. Es una cuestión jurídica. En cierta manera sí. Legitimidad. Sí, en cierta manera sí. En cierta manera sí. Muy bien. En cierta manera sí. Entonces, yo lo que pregunto es, en tu caso, sí, ¿por qué la literatura y no otra? Pues mira, muy difícil, o sea, fue una decisión muy difícil, porque cuando en mi plan de estudios terminabas cuarto y reválida, tenías que escoger letras o ciencias, ¿no? Y bueno, pues el contexto familiar y tal, todo el mundo decía ciencias, las letras no valen para nada. Eso era ya el primer dato. Entonces tuve que luchar contra eso desde la perspectiva de un adolescente, yeah, que tienes pocos instrumentos para luchar, no tienes más que el empeño, no me da la gana y va a ser lo que yo quiero hacer y se acabó, ¿no? Entonces ahí fue una decisión, primero, los profesores que había tenido no eran, ninguno me había motivado especialmente. Yo creo que el profesor de secundaria, bachillerato, tiene que ser también un gran motivador, alguien que se le note que le gusta lo que hace, ¿no? Y entonces eso no lo existía, pero teníamos un grupo de adolescentes aquí en esta zona de la ciudad que hablábamos de literatura, filosofía, historia, pues todos los días al salir de clase del instituto, pues nos quedábamos hasta 3 horas, y 3 horas hablando desde obras de literatura rusa. ¿Podemos decir en qué instituto estudiaste? Sí, con mucho orgullo en Santa Irene, por favor. Mi instituto querido, con profesores magníficos como Ferrín, Curiel y Arzúa, gente increíble, que tengo un recuerdo espectacular. Cuando llegué al instituto a estudiar lo que se llamaba el bachillerato superior, tuve mucha suerte con los profesores que me dieron clase. Incluso en todos los sentidos, hasta en el sentido de humanidad, ¿no? Uno de mis profesores fue el que me examinó en Santiago, pero yo cuando lo vi allí me quedé flipado. Me examinó de francés, y era mi profesor de francés de aquí del instituto. Y yo me puse tan nervioso, porque me empezó a preguntar fechas de acontecimientos, y me puse tan nervioso, que al final le dije una fecha tan equivocadamente dicha que el tío me miró de arriba abajo. Pues está usted muy desarrollado para tener 10 años. Porque me acababa de preguntar qué edad tenía y le había contestado que había nacido en un año que
tenía 10. Ya. Y entonces él fue tan buena gente que no me suspendió por eso, podía haberme suspendido, decir, este tío es un burro, pero era gente de gran calidad. Ferrín no daba clase de nada, pero daba clase de todo, y eso era maravilloso, porque hacía lo que daba la gana, y nos incitaba a leer y a preocuparnos y a saber de política, saber de un montón de cosas, y eso era muy... Pero la tertulia de aquí, enfrente del instituto, con mi pandilla de amigos, donde estaba gente maravillosa, que no voy a citar nombres, porque algunos me traen recuerdos muy tristes, pero fue decisiva. Y luego ya al llegar a la universidad, mi familia, con sensatez, me dijeron, bueno, ya que ha sido por esta cosa tan horrenda que se llama letras, escogerás derecho, Sí, bueno, porque es la única que sirve para algo. Entonces en la facultad de Derecho y Geografía e Historia, porque estaban en el piso abajo Derecho y arriba Geografía e Historia, las oficinas eran comunes. Entonces había una cola para matricularse y en un lado estaba Filosofía y Letras y al lado Derecho. Y yo la primera intención fue obedecer a mis padres y ponerme en la cola de Derecho. Pero cuando estábamos llegando a la matrícula, cambié rápidamente y me fui a Filosofía y Letras. Pero yo pensé, ¿qué es lo que disfruto yo haciendo? O sea, yo jamás he sentido la atracción por leer un libro que tenga que ver con el derecho, que tenga que ver con nada, ni el derecho penal, ni el derecho civil, ni nada, nada. Yo lo que disfruto son con mis libros de literatura, de historia, de todo eso. Entonces cambié rápidamente y me puse en Filosofía y Letras y me matriculé en Filosofía y Letras y llegué a casa y como ya no era un niño, ya era un chico, pues dejé la inscripción de la matrícula en el mueble de la entrada y me fui a jugar. O sea, cuando llegué, ya tarde, ya había digerido que yo me había matriculado en Filosofía y Letras. Los recuerdos que se tienen de cuando uno era joven, esos sí que son muy subjetivos, ¿no? Puede ser que yo esto lo haya, bueno, pues de alguna forma en el recuerdo vas modificándolos, pero bueno, eso es lo que yo tengo grabado. Y en esa trayectoria, si tengo que citar a una persona que me comprendió y no que aprendí mucho también, pero que estuvo a mi lado, fue una amiga íntima, muy buena amiga que falleció y que nuestras tertulias y nuestras conversaciones me dieron a mí una dimensión distinta de la vida, que hay que tener en cuenta de dónde viene cada uno, ¿no? Yo soy, ni me produce orgullo ni vergüenza, hijo de migrantes con unas limitaciones culturales importantes, ¿no? Entonces esta amiga tenía una familia como más letrada, ¿no? Y más culta, y entonces eso también ayudó muchísimo a despertar todo el interés por... Pero mira, ya en primero de carrera, el profesor de lengua nos pidió que hiciéramos una redacción sobre la naranja. Y a mí se me cruzaron los cables. Ahora entiendo que él tenía sus motivos, pero a mí me parecía tan idiota hacer una redacción sobre la naranja y dije, no me da la gana. Dije, lo siento, y yo no voy a hacer una redacción sobre la naranja. Bueno, pues hay que obedecer, no sé qué, no sé cuánto. Dije, mire, ofrézcame una alternativa. No le ofrezco ninguna alternativa. Yo le presenté una redacción sobre la generación del 27. O sea, ya, y no fue capaz de suspenderme. No, tuvo el respeto de no suspenderme y respetarme mi derecho a que... Ya es que cuando algo te gusta y los alumnos lo que tienen que notar es que lo que haces te gusta. Y si no hay motivación, no hay empatía. Si tú haces algo que no te gusta o no te gusta demasiado, ¿cómo vas a pedir a los alumnos que se cree una corriente de empatía con ellos? Que duda cabe que la empatía y la motivación cuando eres joven tienes un valor añadido, la juventud, ¿no? Después, que duda cabe que el alumno te va viendo cada vez como una persona mayor, ellos tienen siempre 15 años y tú vas envejeciendo, entonces ya cuesta más, pero bueno, se puede mantener, ¿eh? Yo creo que casi hasta el final lo mantuve, a pesar de que mi asignatura estaba muerta ya, porque tenía que dar en lengua castellana, no podía dar solo literatura. Sí, eso ocurre, porque claro, la siguiente cuestión que yo quisiera plantear es que si se encontró lo que se buscaba
si se encontró profesionalmente lo que se buscaba en la literatura cuando la literatura se estudiaba. Y claro, supongo que no hay una respuesta monolítica, quiero decir, en algunos aspectos se encontró y en otros no, imagino. O sea, yo personalmente sí encontré todo lo que... No, la perfección no existe, claro. Entonces hay altibajos, hay momentos, bueno, donde tienes... no todo responde a una expectativa ahí flipante, no, hay momentos, pero curiosamente yo creo que es o sea, el balance al final es que si lo haces con gusto, si lo haces bien, no bien, con gusto, sí te produce una enorme satisfacción. Yo ahora cuando preparo una cosa muy humilde que preparo, que es en una emisora de radio, lo preparo exactamente igual que preparaba mis clases, con toda la humildad, con todo el cuidado de acercarme a algo que me acerco como diciendo, de esto hay gente que sabe mucho más que yo, que tengo que leer de aquí, tengo que leer de allá, tengo que prepararlo. Y eso los alumnos lo notan, lo notan. Y a mí me llegó a preguntar una profesora cuál era mi fórmula secreta para que a los alumnos les gustase mi asignatura. Que no hay ninguna fórmula secreta. Bueno, yo creo, habiendo sido alumno, yo creo que si hay una fórmula secreta era proporcionar conocimientos de los que el alumno carece y que son conocimientos útiles. Es decir, hablo por mí, pero creo que cualquiera de los que fueron compañeros míos en el 82 y luego en COU habrían observado que el tiempo que dedicaron a estudiar aquella literatura de segundo de BUP no fue un tiempo perdido, porque salieron adquiriendo una serie de conocimientos sobre literatura que se proyectaban sobre otras ramas de la vida, sobre otros aspectos de la vida que iban más allá de la literatura, que eran enormemente útiles para abrirse camino en la vida. Porque claro, hoy día se habla mucho de la autoayuda. En 1982 no se hablaba de autoayuda para nada, porque la literatura no se leía para que sirviera de autoayuda, sino que servía para incrementar las posibilidades de interpretación del mundo en el que se vivía y sobre todo para abrirse camino a través del mundo en el que se vivía, porque recuerdo las interpretaciones sobre el árbol de la ciencia de Baroja, que estaban orientadas sobre todo a que una persona en la lucha por la vida, que esa expresión tan barojiana, pues haciéndose compatible con la realidad, pudiera sobrevivir y no pudiera ser triturado por ella. Es decir, muchas de las expresiones que yo tengo en mis interpretaciones literarias, en mis vídeos, tienen su origen en las clases de segundo de BUP. Lo he visto. Tienen su origen ahí, es decir, en desarrollos ulteriores o en transformaciones ulteriores, pero que lo digo francamente, han sido sembradas ahí, ¿no? Entonces, claro, claro, cuando dicen, bueno, ¿quién ha sido sus maestros? Pues mire usted, mis maestros han sido pues los profesores que en la enseñanza media, y en el caso de la literatura, pues esto ha sido insustituible, han formateado una manera de pensar con la que yo me identifiqué y que después desarrollé, bueno, pues a título personal, claro, mejor o peor, ¿no? en este contexto. Sí, eso estoy completamente de acuerdo contigo y lo ves como persona cuando ya ha pasado un tiempo, ¿no? Pero la pregunta, ¿no?, de esa persona, de esa compañera, era cuando entras en clase el primer día de clase, ¿qué es tu fórmula secreta para que los alumnos te atiendan, para que se porten bien, les interese lo que dices? Pues ahí sí que hay más que, no puede haber más que te vean una predisposición. O sea, yo, por ejemplo, y sin presumir de nada, que no tengo por qué presumir de nada, a mí me gusta el aula. Hay gente que le gusta menos. Hay profesores en la universidad, tú lo sabrás, que no les gusta el aula. Para nada. Y a mí el aula me emociona, me pone. Y yo era de los que si perdía un minuto de clase me cabreaba. Y quería entrar pronto y quería salir tarde. Y los alumnos a veces decían, Emilio, ya tocó el timbre. Sí, bueno, yo lo que recuerdo en esas clases es que las clases eran como una suite de Bach. Es decir, se pulsaban tantas notas
y tantas corcheas fusas y semifusas, quiero decir que ahí había en tan poco tiempo, estadísticamente hablando, había una descarga de datos y de ideas, pero sobre todo de ideas, porque se subrayaba sobre todo lo de las ideas, porque tú solías decir que los datos, los imprescindibles. Sí, sí, claro. Pero los datos, los imprescindibles, la fecha de nacimiento, bien o aproximada, no equivocarse, o sea, no hay por qué saber que Cervantes se bautiza, pues eso, un 29 de septiembre de 1547, pero saber que eso está, bueno, pues, mediados del siglo XVI, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo las ideas. Y luego, claro, había una exigencia bien pagada. ¿Qué quiero decir con esto? Que, claro, tú eras muy exigente, era realmente el profesor más exigente que yo tuve en el bachillerato, fuiste tú en materia de letras, y un señor que se llamaba Antonio López en biología. Fueron los dos más exigentes que tuve con creces. Pero eran exigencias bien pagadas, en el sentido de que, cumplida la exigencia, la recompensa en la adquisición del conocimiento, el alumno la notaba. Y eso es lo que acredita básicamente a un profesor, porque un profesor exigente que, cumplida la exigencia, no proporcione conocimientos, eso es muy frustrante, es muy decepcionante. Y en este sentido, pienso en eso, que estábamos muy bien pagados por la exigencia invertida. O sea, yo como alumno, poniéndome en tu lugar, hago un esfuerzo, pero este esfuerzo me compensa. Sí, eso compensa. Porque este señor ha sabido llegarme un poco y las ideas, volviendo al tema de las ideas y insistiendo en eso, yo siempre, bueno, no sé, esta metáfora probablemente es posterior a cuando tú estudias conmigo, pero después les decía muchas veces que la literatura tiene formas, tiene adornos, tiene 20.000 cosas, el verso, lo que decíamos antes, pero sin ideas no es nada. A nada de nada. Entonces la clave para entender bien la literatura es la filosofía. Sí, sin duda. Sí, que bueno, es que ese es otro criterio que manejar siempre. Si no hay filosofía detrás, no hay nada. Es hojarasca, sí. No es nada. Entonces, qué duda cabe que personalmente siempre eché de menos tener una mejor todavía formación en filosofía para poder profundizar más en la obra literaria, porque qué duda cabe que no hay cuando eres profesor de secundaria, bachillerato, los ritmos de trabajo y de producción que te ponen para rendimiento no dejan demasiado tiempo para decir, me voy a leer a Kant a lo bestia y me lo voy a chapar porque no hay ni tiempo ni nada. O sea, una de las cosas que yo reivindico es que el profesor tiene que dedicar más horas a su formación y menos horas a las trabas burocráticas que se le ponen cada día más al profesor de secundaria. El profesor de secundaria está haciendo trabajos de administración, trabajos de informática, trabajos de producción, de algo que es ajeno a lo suyo. O sea, yo siempre le decía a mis jefes, yo no soy administrativo, tíos, yo no tengo por qué hacer trabajos de administración. Yo puedo hacer mi programación, todo eso muy bien, pero que luego tienes que prestar una estadística de esto, una estadística de otro, eso es de matemática. Bueno, eso forma parte de la destrucción sistemática del sistema educativo. Ocurre también en la universidad y su objetivo fundamental básicamente es desactivar a los profesores que tienen interés en sus materias. Sí, sí. Eso yo creo que ahí fundamental. Vuelvo a insistir en el dato de que la transición sí que fue un momento mágico, porque los que querían destruir, que lo sabían, les daba vergüenza, se cortaban. Pues ahora no la tienen. No la tienen, no. La han perdido por completo. La vergüenza la tenemos los demás. Entonces, cuando tú les argumentabas en contra de sus criterios, se reprimían, porque sabían, pues porque el momento era el momento de esplendor, era un momento donde se suponía que salíamos de una etapa oscura, de una etapa terrible, y que había que dar paso a la creatividad, al libre pensamiento, a todo eso, y entonces estos burócratas de alguna forma estaban reprimidos, ahora campan por su respeto. Y en relación con literatura y filosofía, claro,
otra cuestión que yo manejé mucho en mi vida académica posterior y que tuvo su origen en la interpretación que tú nos enseñaste de Borges y de los cuentos de Borges. Esa era una cuestión importante. Tú dijiste en segundo de book una frase muy curiosa, y es que Borges jugaba con la filosofía. Claro, Borges juega con todo, evidentemente, pero con la filosofía mucho más. Claro, andando el tiempo y profundizando sobre estas cuestiones, uno descubre que en efecto Borges lee la filosofía como si la filosofía fuera literatura, completamente. Y de hecho sus cuentos son una recreación, una burla de los sistemas filosóficos. Entonces, claro, uno llega a percibir fácilmente que la literatura es una filosofía con ficción, o que la filosofía es una literatura que ha perdido el sentido del humor. Es decir, la mayor parte de los filósofos carecen completamente de sentido del humor. Les falta... No quiero pensar en Tomás de Aquino, o en Spinoza, o en Nietzsche incluso. ¿No? Es decir, gente con una amargura vital encima del canal. Entonces, Borges, sin embargo, es todo lo contrario. Borges es bueno, puede ser tan, una cosa que no diré, como Spinoza, tan lo mismo como Nietzsche y tan lo mismo como Tomás de Aquino, curiosamente, que tienen en común Nietzsche, Tomás de Aquino, Spinoza y Borges. El oyente sabrá. Pero, sin embargo, Borges tiene un sentido del humor que los otros tres no conocieron ni aunque hubieran vuelto a nacer varias veces. Es lo que hoy llamaríamos un disfruto. Sí, que disfruta realmente sí, realmente sí. En su pequeño mundo de Borges, con toda su retórica y toda su poética, pero claro, esta burla que Borges hace de la filosofía, dejando la filosofía como una literatura que ha perdido el sentido del humor, o como, insisto, para Borges la filosofía es una burla completa. Entonces Borges es capaz de leer la fenomenología del espíritu como si fuera la historia de una ficción llamado espíritu absoluto. Sí, yo reconozco que es un genio y se acerca de una forma irreverente a la filosofía, que yo no he tenido esa capacidad, porque yo cuando me acerco con un tono reverente, o sea, como el filósofo es alguien como una especie de sumo, ¿no? Está ahí y tengo que descifrarlo, y tengo que entenderlo, y es un esfuerzo que tengo que hacer, y Borges pasa olímpicamente. Es tan genio que lo entiende, lo disfruta, lo asimila, lo reconvierte. Es como quien coge una materia prima que no vale para nada, que en sí misma no vale, y la transforma en algo maravilloso, en algo delicioso, ¿no? Y tuve la inmensa suerte que 1 año o 2 años se puso de lectura obligatoria a Borges en COU, y yo lo disfruté muchísimo. Mis alumnos alucinaban, dicen, pero ¿te gusta mucho? Me rechifla, o sea, disfrutar. Y ellos acabaron entendiendo a Borges. Sí, a mí Borges también me gusta mucho. Lo he criticado tanto como me gusta, pero no puedo dejar de reconocer que evidentemente es un genio de los juegos que pone en funcionamiento. Sí, y como casi vacila al lector. Totalmente. Juega con él. Totalmente. Lo lleva por donde va. Y sobre todo vacila a los teóricos de la literatura, porque se burla de ellos, juega con ellos. Claro, los alumnos me decían, es verdad, que cuando al final le decías, bueno, ¿y qué os ha parecido Borges? Hombre, claro, después de explicado por ti. Ya, es otra cosa, es otra cosa. Pues, claro, ¿qué se recuperaría del pasado? ¿Qué se ha echado de menos en el presente? ¿Qué se ha perdido en el pasado, académicamente, laboralmente, desde el punto de vista de los contenidos? Algo se ha dicho en relación con esto, pero... Yo no quiero parecer el típico señor mayor nostálgico que dice que todo lo pasado fue bueno y lo presente es malo. No quiero caer en eso. ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se ha perdido que fue esencial, que es necesario para la enseñanza de la literatura? Que duda cabe que, en concreto de la literatura, o más de las humanidades. Bueno, como quieras. Pues, se ha perdido independencia del profesor, un poquito, porque está tan sometido a un estrés de producción, del producto que tienes que presentar, de las programaciones que tienes que hacer, de cómo tienes que decidir quién necesita refuerzo, quién no, quién esto, quién lo otro.
estás tan mediatizado por ese ordenador espantoso que te ponen encima de la mesa, El gran hermano. que tienes que todos los días en cada clase dedicar 10 minutos a perderlo en el ordenador. Dices, "Oh, ¿puede un profesor malgastar 10 minutos de su clase en este artefacto del demonio? Que no tengo nada contra la informática, pero que no debería estorbarme a mí en la acción mía de profesor". Eso se ha perdido alegría de enseñar, se ha perdido una serie de cosas que son muy valiosas. Que hay gente que no la tuvo nunca, antiguamente, claro que no. Tuve profesores que no tenían ninguna alegría en lo que enseñaba, pero tuve otros que humildemente, el profesor de arte del instituto, Arzúa, pues venía el pobre, que era un señor delgadito, pequeñito y poquita cosa, o sea, físicamente, pero intelectualmente no, y venía cargado con un montón de libros que pesaban muchísimo para que viéramos 4 láminas de arte, porque no había diapositivas, no había nada. Entonces, esa vocación de ese hombre, por ejemplo, yo la recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, ¿no? Y yo creo que eso, hay aulas increíbles. El otro día me enseñaron una aula multimedia espectacular, llena de recursos, y bueno, y hace falta tanto. Sí, bueno, esa es una idea que se ha dicho con frecuencia, ¿no? La educación es una cuestión más de contenidos que de recursos. Sí, los recursos están ahí, pero... Sí, los recursos están ahí, pero si no hay ideas da igual lo que se sostenga. Y luego, por otra parte, el sistema moderno, el sistema actual o posmoderno diríamos, tiene como finalidad dificultar al máximo la actividad laboral del profesor, es decir, cargarlo con... Es que no sé por qué, ¿tú sabes por qué? Pues porque el objetivo es básicamente destruir los contenidos educativos. Entonces tú tienes una patata delante y la comentas con tus compañeros, o tienes un papel higiénico delante y lo comentas con tus compañeros. Eso es el contenido, eso se llama... Los estudios literarios se han sustituido por los estudios culturales. Haz una redacción sobre una naranja, por ejemplo, ¿no? O sobre una patata, o sobre, no sé, o sobre un insecto, da lo mismo. Cualquier cosa que no sea literatura, ¿no? Vale, para hacerlo pasar por literatura. Entonces, hoy todo es muy parodiable. Es decir, si un profesor pone énfasis en la enseñanza, se convierte en objeto de burla porque pone énfasis. Si se duerme dando clase, pues... sigue siendo también objeto de parodia. Lo que se trata básicamente es de dinamitar todo aquello que ponga sobre la mesa una interpretación crítica de ideas o de contenidos académicos, literarios, etc. Eso tiene como consecuencia además que la materia de literatura se ha desterrado completamente de los programas. No interesa. O sea, no interesa. Y si a esto añadimos pues que si no se puede estudiar científicamente, si no sirve para nada, no. Sirve para mucho, hasta tal punto sirve que precisamente es un objetivo que destruir. Claro, es decir, porque no tenemos un Dios en el paraíso que nos prohíba el acceso al fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, es que simplemente pretenden talar el árbol. Que no produzca. Exactamente, que no produzca, ¿no? En definitiva, ¿no? Ahora, claro, ¿volverías a cursar los estudios de literatura hoy día? Si tuvieras que empezar de nuevo, ¿repetirías? Sí, con el hándicap, y yo soy humilde en eso. A mí había una parte de los estudios filológicos, no de la literatura no, pero sí que había una parte que era una asignatura fonética que yo tenía graves dificultades por mi sordera. Entonces yo ahí sufrí mucho, porque yo tenía compañeros que eran admirables, eran capaces de hacer un trabajo para presentar donde distinguía cómo se pronunciaba una consonante en un barrio de Santiago de Compostela o en otro barrio de Santiago de Compostela, y para mí aquello era chino. Era difícil. Incomprensible. Pero sí, yo volvería, vamos, a hacer todo lo que hice y lo disfruté mucho. No entiendo, o sea, mi universidad fue maravillosa. O sea, yo me acuerdo que empezaron un día a cuchichear por bajito, y yo decía, ¿de qué estarán cuchicheando esos 4? Entonces, sabía de qué partido ideológicamente era, ¿no? Y como yo tenía algunas personas que apreciaba mucho, que estaban por esa línea,
Les dije, ¿qué pasa? No, esto es privado, no te lo vamos a contar. Dije, bueno, joder, venga, al final me dijeron, va a haber un seminario ilegal, de un profesor que se arriesgaba a dar un seminario sobre marxismo, pero absolutamente. Y yo dije, pues yo voy. Y me da igual, no tengo carnet del partido, pero yo voy al seminario. Y fui y aprendí muchísimo, pero ese señor se arriesgaba la piel. O sea, era puro, en el buen sentido de la palabra, no se malinterprete, era romántico lo que hacía, era heroico, porque bueno, hacía algo increíble, ¿no? Y maravilloso. Yo ese mundo de verdad lo volvería a vivir con toda la intensidad y bueno, pues tuvimos la inmensa suerte de tener unos años que hoy sería impensable. Cuando yo a veces comento que a un profesor que era muy malo, porque no le mandaron dar cine como me puede mandar a mí dar química, pues, un desastre. Entonces el primer día de clase, después de ver el desastre, el segundo y tal, dijimos, mira, es que tenemos un compañero que sabe mucho de cine, y con todo el cariño y con todo el respeto, ¿por qué no te sientas con nosotros? Y él sube y da la clase y tú aprendes algo. Sí, y estuvo casi todo el año dándonos clase, un chico que luego fue un experto en cine bastante conocido, Hernán Desles, un crítico de cine y que ha escrito libros, murió ya, y que nosotros flipábamos con él. Y en clase tuvimos la suerte de decir, El acorazado Potemkin es una película prohibida que ya nos gustaría verla. Y levantó uno la mano y dice, yo la tengo en casa. ¿Cómo? Y sí, por el cargo de mi padre tiene acceso a eso. En la dictadura. En la dictadura su padre tenía acceso a tener una copia de esa película y de otras muchas que él nos trajo a clase. O sea, yo lo disfruté. Es que nadie se puede dar idea de lo que es para un niño, chico, de origen humilde, haber tenido la suerte de que mis padres me preguntaran, ¿y eso que vas a estudiar qué es? ¿Y para qué sirve? Y yo, pues a lo mejor no sirve para nada, pero me gusta mucho, pues hazlo. Es que eso es un milagro. Bueno, se llama libertad. Eso es un milagro. Y decía, y luego cuando acabes podrás trabajar de algo, no lo sé. Pues yo qué sé, igual soy viajante de comercio o de lo que Dios quiera, pero siempre os estaré inmensamente agradecido porque me habéis dejado estudiar lo que me dio la gana. Y mi padre el día que acabé la carrera se fue corriendo al súper a comprar botellas de champán para celebrarlo. Y no tenía ni idea de lo que era filosofía y letras. Para mí es como algo mágico lo que me pasó, de verdad. Yo tuve mucha suerte y volvería a todo. Perdón por enrollarme demasiado. No, es de lo que se trata esto. Y dos cuestiones más para ir concluyendo. Lo que los alumnos de aquel curso del año 82, que no fue único para nosotros, pero ese curso tuvo cursos anteriores y otros posteriores, lo que recordamos básicamente es que nosotros aprendimos a interpretar la literatura y a trabajar la literatura a través de un procedimiento, de una figura metodológica que era el comentario de textos. Yo no volví a hacer comentarios de textos con la intensidad y la potencia en que se hicieron durante mi época de estudiante, excepto en segundo de BUP y luego en COU. En COU ya más que el comentario de texto era la interpretación de obras literarias enteras, globales, no parciales, sino globales. Pero el motor de la interpretación se había codificado en esos comentarios de texto. Nosotros en segundo de BUP estudiamos a través de este libro, que yo conservo todavía, que algunos recordarán, otros conservarán. Yo lo conservo íntegramente desde entonces. Este libro que está indisolublemente asociado al magisterio de nuestro profesor Emilio Nieto Costas con la fecha de septiembre de 1982. En este libro nosotros accedimos, insisto, a un curso monográfico intensivo de literatura española y hacíamos 4 comentarios de texto semanales. 4 comentarios de texto semanales que había que llevar hechos a clase, aparte de muchas otras cosas. El curso lo terminamos obligándonos, el profesor, a hacer una memoria de todo lo que había sido el curso y un examen final donde nos ponía un comentario de texto que teníamos que identificar, pues época, autor, características, etc. Imagínense ustedes con 15 años. Le pasaba un poco, ¿no?
Bueno, para mí no, porque fue lo que luego hice. No sé lo que pensarán los que después hicieron biología o química o otra cosa. Claro, para mí no. Para mí el que se pasaba era el de matemáticas, porque en aquel momento la matemática no me interesaba. O la física y la química no me interesaban, aunque recuerdo que tuve un magistral profesor de física y química, que fue José Antonio Fidalgo Sánchez, y una extraordinaria persona, más allá del aula, incluso, que fue mi mentor durante muchísimo tiempo, fue otra de las personas que más influyeron en mi trayectoria, pero que como no está asociada a la labor docente o académica que hice después, pues como no escribió los libros de Aristóteles, que escribió otros, pues entonces no aparece asociada, pero que hay que recuperar en este punto. Entonces, claro, el comentario de texto, nosotros seguimos el libro de José María Díez Borque, a que luego yo conocí pues, en otros contextos, en la edición, que aquí tengo, del año 82, noviembre del 82. El método de comentario de texto, que es el que aparece en la página clave de este libro, nosotros teníamos de él una fotocopia, es la página 16, teníamos una fotocopia de esto que llevábamos siempre con nosotros, delante. Este fue, el caballo de batalla fue el arma, fue el criterio fundamental para hacer comentarios de texto. Había un apartado último que era conclusión y crítica personal, y le preguntábamos, ¿qué tenemos que poner ahí? Y salta decía él, en una frase, decir vuestra impresión personal que valga la pena leer. No pongáis tonterías en plan me gusta o no me gusta, porque eso es una cursilada, es una cursilería, porque la literatura no es esto, eso es una cosa que tiene cada uno. Volvemos a lo de antes, a las ideas. Pero este esquema nos obligaba a hacer, insisto, 4 comentarios de texto semanales de los que había que dar cuenta en clase. De los que había que dar, bueno, si alguien no hacía el comentario de texto valía más que no apareciera. Que no apareciera, o sea, realmente era este hecho. Entonces, claro, esta cuestión ya la hemos ido hablando, no sé si se puede añadir algo más sobre ella, pero la literatura era una cuestión de inteligencia, no solo de gusto. La literatura exigía lo inteligible, no solo lo sensible. Yo en este aspecto he insistido tantísimo a lo largo de toda mi obra, y claro, la gente no sabe, porque no estaba presente en el año 82, la gente no sabe que esta idea, que este concepto procede de aquellas clases de bachillerato. O sea, procede de ahí, básicamente. Claro, luego hemos desarrollado esto ya pues, desde una perspectiva metodológica mucho más amplia y buscando una originalidad que a mí me hizo encontrar evidentemente toda esta genealogía metodológica en la literatura en la tradición hispano-grecolatina, frente a lo que luego supuso el mundo anglosajón, que precisamente propone una interpretación emocional, impresionista, sensorial, sensible de la literatura. Es decir, lo que me gusta, lo que no me gusta, una interpretación totalmente pseudorromántica de la literatura reducida pues, a una especie de autoayuda emocional, ni siquiera intelectual, porque claro, los mejores libros de autoayuda son los que escribieron los escritores españoles del barroco, el desengaño, cuando hoy precisamente la educación está orientada al engaño sistemático de la población, es decir, a ser un narcótico. Es decir, nosotros recibimos una formación literaria de este señor que tengo aquí conmigo, donde básicamente la literatura era un medio para reconocer la falacia que hay detrás de las apariencias. Básicamente era el desengaño, el es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Es decir, es que la interpretación que yo recibí del Quijote en segundo de BUP fue la única que yo recibí hasta que después empecé a participar por cuenta propia en la Asociación de Cervantistas, porque a mí en la Universidad de Oviedo, en la carrera, no me explicó nadie el Quijote porque no llegamos en esa materia del siglo de oro a Cervantes. Nos quedamos en Juan de la Cruz, en San Juan de la Cruz. Quiero decir que yo el Quijote en la universidad no lo vi, porque el profesor de aquella materia no llegó, pues no es que no llegó ni a comienzos del siglo XVII. Entonces nos quedamos en Fray Luis, en San Juan de la Cruz, y lo que yo aprendí del Quijote en edad universitaria fue lo que aprendí asistiendo a los congresos de la Sociedad de Cervantistas.
en su momento, y a partir de, y aquí entramos ya en la segunda cuestión y las vamos a resolver en una, a partir de un hecho absolutamente capital que ocurrió en segundo de bachillerato. En segundo de bachillerato, con 14 años, el profesor de la materia nos exigió la lectura del Quijote, de los 2 tomos del Quijote, en una edición que conservo desde entonces, que fue la edición de John Allen en cátedra. Aquí leí yo y leyeron mis compañeros y generaciones de personas que tuvieron a este señor de profesor, el Quijote entero, con controles de lectura. Tuvimos la primera parte del Quijote en la segunda evaluación del curso, porque en la primera tuvimos 5 horas con Mario, que fue un librito en el que se nos introdujo a la literatura, pero es que la lectura inmediatamente posterior fue el Quijote, tomo 1, primera parte, y en la tercera evaluación la segunda parte, el tomo 2, con un control de lectura completamente exhaustivo, donde no era posible inventarse nada, a menos que uno declarara que no había leído el Quijote, porque las preguntas eran detalle, cuente lo más detalladamente posible la historia de Luscinda, Cardenio y Dorotea, cuente el curioso impertinente, cuente el episodio del Bacillelmo, quiero decir, podía caer cualquier episodio del Quijote, había que leerlo entero, estudiando simultáneamente pues física y química, geografía, historia, etcétera, todas las materias, el inglés, todas las materias que había entonces en bachillerato, que eran brutales, que eran realmente brutales. Y el Quijote por el medio. Claro, la pregunta es retórica, es decir, ¿se puede exigir hoy día en un bachillerato la lectura del Quijote? Conocemos gente que ha hecho nada menos que traducciones del Quijote al español actual, que eso es... O sea, yo de eso no voy a hablar aquí. Mejor no hablar, sí. O gente que ha hecho ediciones fragmentadas del Quijote, cuarteadas del Quijote. Dices tú, pero bueno, como diría Alfonso Guerra, estoy pasmado, ¿no? ¿Esto qué es? O sea, ¿a dónde llegamos con esto? Para eso vale más que nos enseñe literatura, sinceramente. Y dirán, no, bueno, vale más que lean un cacho que no lo lean todo. No, mire, la literatura no es así. O sea, la literatura no es así. O estudiamos literatura o nos dedicamos a otra cosa. Pero lo que no podemos hacer es el tonto con la literatura. Ahora, si ustedes están de acuerdo en hacer el tonto con la literatura, lo hacen ustedes. A mí no me encontrarán en ese terreno. Yo recibí otra formación. Es imposible. Hoy, aparte, con todo el respeto lo digo, los gobiernos, los ministerios, los ministros han ido en cada etapa descubriendo que hay una asignatura súper guay que hay que poner. Entonces hay que llenar el currículum de asignaturas, para mí muy poco operativas, pero que quedan políticamente correctas y que copan el tiempo de los estudiantes. Eso ya para empezar. Y segundo, que a mí me echarían. Y yo creo que me echarían porque en la edad que tú dices, la lectura del Quijote, yo reconozco también que fue una sobredosis. A ver, con todo que hoy, de luego, cuando el Quijote se daba en tercero de bachillerato, yo le dedicaba un trimestre entero, 4 horas a la semana al Quijote. Entonces, obligaros a leerlo por pura... que yo no tenía tiempo para explicar el Quijote, yo no se lo explicaba detalladamente. Bueno, había que leerlo. Bueno, habría que leerlo, pero en clase... Podríais preguntar. Yo recuerdo que en clase del Quijote se habló bastante. Sí. Se habló bastante. Sí, no digo que no. Pero tanto como un trimestre entero, 4 horas a la semana. No, todos los días no, pero del Quijote se hablaba bastante porque como había que preparar el examen de lectura se hablaba bastante. La primera vez que yo oí hablar de un hecho que luego para mí fue capital, y es que la locura de Don Quijote era una locura fingida, fue en segundo de BUP. Fue a partir del libro de Torrente Ballester, El Quijote como juego, que mencionaste tú. Fue la primera referencia que yo tuve de Torrente Ballester, fue ahí, a propósito del Quijote, insistiendo en que Torrente Ballester era uno de los críticos literarios más finos, más sutiles, que había observado en el Quijote esto, y que tú no eras partidario de decir ni que estaba loco ni que fingía la locura, pero decías lo de Torrente. Y claro, aquello quedó
ahí Sí, grabado. sí. Entonces, del Quijote se hablaba mucho, y subrayo esto: si yo no hubiera leído el Quijote por obligación o por como se quiera llamar, porque estaba en el programa, en segundo de BUP en 1982, no lo habría leído en toda la carrera, porque y a mí no me, insisto en esto, Ese era el problema. estudiante yo de Filología Hispánica en la Universidad de Oviedo entre los años 1985 y 1990, el profesor que debería haber impartido la lectura del Quijote en la materia correspondiente no llegó al siglo XVII. Sí. Por lo tanto, si yo no hubiera querido, y como yo los demás, no hubiéramos tenido ninguna cita con el Quijote en una titulación de licenciatura en Filología Hispánica. Y ni estudiarlo, ni evaluarlo, ni... No se llegó al siglo punto, XVII, no se terminó la cosa en Juan de la Cruz. El curso terminaba ahí. Llegó Julio y se acabó. Eso es lo que para mí me justifica y me salva. Saber que si yo no lo ponía ahí, la mayoría de generaciones de muchos españoles, de personas, se iban a perder esto que es como perderse, no sé, la Capilla Sixtina de la literatura. Bueno, es perderse el genoma de la literatura. Claro, entonces eso es lo que a mí me redime de la exigencia. Si fue mucha, pido perdón históricamente. No, eso no se puede uno nunca arrepentir de ser exigente. Pero me compensa saber que mucha gente me dice, gracias a ti leí el Quijote, si no hubiera sido por ti nunca lo hubiera leído. Y eso es maravilloso. Claro, algunos por nuestra exigencia profesional lo habríamos leído después, pero claro, yo en la carrera esperaba reencontrarme con la literatura y no fue así. Tuve que buscarla yo, superando los obstáculos que la universidad me puso por delante, ¿no? A lo largo de toda la vida académica. Entonces, bueno, en fin. Fíjate qué curioso, porque un profesor hipertradicional, hiperconservador, como el que tuve yo de literatura en la universidad, exigía el Quijote. ¿Te das cuenta? Y años después dices que a ti no te lo exigieron. No, es que no llegamos al siglo XVII. Qué curioso que... En una materia que era siglo de oro, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo era una materia que es historia de literatura española, general. Historia general de la literatura española. Y había, el señor, claro, exigía el Quijote muy bien, había que sabérselo relativamente bien, porque tenía un libro sobre el Quijote que había que chapar, o sea, si te chapabas el libro de él, y casi no tenías que leer el Quijote, porque él quería que le pusieras de su libro. Pero había gente como yo que quisimos leerlo, claro, que nos sentíamos más seguros, más felices leyéndolo. Y que tiempo después, es que este señor, la lista de libros que nos obligaba a leer, el primer día de clase, eran 40 libros de la historia de la literatura. Bueno, y eso es... Y decía que al final del curso entraba en una evaluación, o sea, perdón, no eran evaluaciones, en un trimestre la única lectura era el Quijote. Examen del Quijote, o sea, la leche. Y luego, el último trimestre eran 30 obras literarias. Que bueno, ahí ya era el desfase absoluto, porque ahí era un poco, te la jugabas a la suerte que tuvieras, porque muchos, yo reconozco que a mí no me dio tiempo a leer las 30 obras, entonces si te caía la que habías leído, chapó, y si no, pues estabas fastidiado. Pues a la próxima, ¿no? En ese sentido. Pero qué curioso que años después no se exigiera el Quijote y este hombre tan tradicional, porque esa es una obra... yo no sé si esto es políticamente correcto lo que voy a decir, que el sector más conservador del pensamiento español a lo largo de los siglos ha intentado desprestigiarla como ha podido. Sí, esa es otra idea que yo también he dicho con frecuencia, sí. Todo lo que es conservador y de derechas y tal, han intentado presentarla como una gracieta, como una coña. Pero esa es una idea que yo también aprendí de segundo del Google. Entonces, reducirlo a un libro cómico e inocente, intrascendente, sin mayores consecuencias. Luchar contra eso es luchar contra los molinos de viento, porque eso tiene una fuerza imparable, la fuerza imparable de la ignorancia. Porque es más fácil... Es un libro molesto, ¿eh? Quedarte en la ignorancia y decir, tienen razón los conservadores,
que decir, pues no me da la gana, no voy a aceptar, no voy a dar por hecho que esto es una tontería y me voy a poner a estudiarlo en serio. Y ahí yo vuelvo a insistir, los alumnos me dicen, ¿y por qué este señor fue premio Nobel? Bueno, pues a lo mejor hay una unanimidad, ¿no? O sea, hay tanta gente en el mundo que ha leído a este señor y ha dicho que es bueno, que seamos humildes y empecemos por ahí. Después, que tú dices que es malo objetivamente, pero vamos a empezar por la humildad. Vamos a pensar que es bueno. Que hay gente que tuvo mucha suerte con el premio Nobel y le cayó porque, no sé, por anécdota, Zenobia de Cambrui peleó para que Juan Ramón le dieran el Nobel y si no hubiera peleado como peleó igual no lo hubieran dado, pero se lo merecía. Sí, eso es cierto. Sí. Hombre, los premios son una prolongación de la política, indudablemente. Sí. Los premios, como la guerra, son una prolongación de la política. Pero hay un hecho capital en la literatura. Cuando alguien es un genio en literatura, lo que llamamos genialidad en literatura, hay que explicar por qué se es un genio en literatura. Y en el caso de Cervantes, como en el caso de todos los genios, a mi juicio, la genialidad se mide. Lo que no se puede medir no se puede definir. Pero la genialidad se mide en tanto que Cervantes razona en términos literarios de una forma inédita, de una forma totalmente original y a través de unos contenidos igualmente inéditos e igualmente originales. Es decir, cuando alguien pone sobre la mesa en formato literario o en formato matemático o en formato termodinámico, en formato de ingeniería aeronáutica, una manera de razonar, es decir, una manera de operar, de construir la realidad, que es original, que es inédita, que no tiene precedentes, ahí tenemos que hablar de genialidad. Exactamente. Y claro, a los contemporáneos les cuesta mucho trabajo percibir esa genialidad. ¿Por qué razón? Pues porque la razón en la que se sitúa el contemporáneo todavía no ha percibido que esa forma de razonar de Cervantes está mucho más allá que de 1605 o que de 1616. Entonces, claro, retrospectivamente comprendes que esa manera de razonar iba más lejos que... Y tú puedes tener los razonamientos más geniales que te puedas imaginar. Pero luego, encontrar las técnicas constructivas que encontró Cervantes para plasmar eso es insólito en aquel momento. De nuevo. Eso es que las técnicas constructivas que hay en el Quijote... nunca antes un hidalgo había sido objeto de burla. Nunca antes un plebeyo había sido tan dignificado como Sancho Panza. Esto es invertir las exigencias de la poética clásica. Nunca antes había razonado frente a la Iglesia desde una posición atea que preludia una filosofía como la de Spinoza. Pero claro, como siempre se ve a Cervantes como el seguidor de Erasmo, es decir, pero es que Cervantes no se explica por el pasado, sino que explica el futuro. No se puede, no podemos explicar a Cervantes como si fuera un producto del europeísmo de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento que genera la anglosfera para reorganizarse a sí mismo ante la insuficiencia en la que se encuentra. Y aprovechando sobre todo el hecho de que la hispanosfera ha renunciado a continuar. Es decir, la hispanidad en el siglo XVIII simplemente renuncia a continuar. Ya no hay recursos humanos interesados en mantener todo eso. Es decir, el mundo hispano en el siglo XVIII renuncia a seguir. Es decir, no tiene ningún interés en continuar con nada. Y el relevo lo toma la anglosfera y claro, descubre muchas cosas. Pero claro, los instrumentos que maneja la anglosfera para hacerse cargo del mundo se limitan básicamente a ilusiones. La ilusión del dinero, la ilusión del poder, la ilusión del comercio, en definitiva. Y claro, ¿eso qué genera? Pues genera tomarse en serio la apariencia. Algo en contra de lo cual Cervantes construyó el Quijote, que es una obra para hacernos compatibles con la realidad. Como paradoja, que estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero como paradoja, el mundo anglosajón es el primer mundo donde el Quijote triunfa apoteósicamente, ¿no? Pues cuán de bueno fue el Quijote... Y se tradujo rapidísimamente. Para que ellos lo descubrieran. Aquel tiempo era muy... Bueno, es que el principal enemigo de la historia de España es la España del siglo XVIII. Ya. O sea, la Ilustración. Sí, la Ilustración es un movimiento europeísta y contrario a la hispanosfera. O sea, la Ilustración es la reorganización del mundo anglosajón para hacer frente a la tradición literaria hispano-greco-latina. Es decir, sustituye la realidad por la apariencia. Es el triunfo del idealismo. Es decir,
el triunfo de una filosofía completamente incompatible con la realidad. El Quijote demuestra el fracaso de los idealistas. El Quijote lo que exige ante todo es asumir un enfoque realista ante la vida, porque el idealismo te conduce o al juego, que es lo que está haciendo Don Quijote durante toda la novela, jugar, porque vida más aburrida que la de vivir en un pueblecito, en un lugar, realmente un lugar, es un municipio pequeñísimo de La Mancha, ante ir a correr el mundo con aventuras por aquí y por allá, y entonces encuentra pues eso, a un aldeano que le dice, tú vente conmigo que te voy a dar una ínsula. Y dice, ¿una ínsula, un gobierno? Sí, ya verás, que te voy a dar un gobierno. Y vente conmigo. Entonces lo que necesita es un asistente para que le ayude en sus correrías a pasárselo pipas. Y se apunta el cura, y se apunta el barbero, y se apunta hasta los duques. Es decir, toda la coreografía del mundo gira en torno a Don Quijote. Es decir, un loco hace un ciento, ¿no? Y claro, esto admiró enormemente a la anglosfera, al mundo del idealismo, pero es que si Alemania se hubiera tomado en serio la lectura del Quijote, se habría evitado 2 guerras mundiales. ¿Por qué? Pues porque se quedaron con los molinos de viento en lugar... se quedaron con los gigantes en lugar de los molinos de viento. Es decir, se quedaron con los ejércitos en lugar de los carneros. Es decir, se ilusionaron, quedaron hipnotizados por el idealismo, pero no por la realidad. Claro, y sin embargo, el realismo es clave en el Quijote. O sea, y en toda la literatura española. Y eso lo vieron, pues no sé, el pensamiento marxista El pensamiento marxista lo vio, sin embargo Américo Castro se quedó con el idealismo, o sea, consideraba a Cervantes como un precursor de Kant. Cuando Kant fue el que mordió el anzuelo del idealismo del Quijote. O sea, muerde el anzuelo y se queda sin comer el gusano, en definitiva, que es la realidad. Porque el Quijote te está diciendo, si eres un idealista vas a fracasar. Alemania apostó por un Führer. ¿Cabe mayor idealismo? ¿El resultado cuál fue? De un fracaso en menos de una década. En 2 guerras mundiales consecutivas. Hombre. ¿Y por qué desde la humildad hay tanta gente en el mundo anglosajón que adora esta obra literaria? Por ese idealismo... Porque se enamoran equivocado. Bueno, es una interpretación totalmente posromántica del Quijote. Pero mira que en el mundo anglosajón es un monumento. Bueno, arrasa completamente. Porque el mundo anglosajón prefiere la apariencia a la realidad. Y se quedan con la parte de apariencia. Se quedan con la sensación de vivir. No se quedan con ese final tan que a mí me emociona, de Don Quijote recuperando la razón y cuerdo. Se quedan con Don Quijote, no con Alonso Quijano. Ya, pero es que es las dos cosas. Todos deberíamos ser las dos cosas. Es las dos cosas, pero no se ve. Porque una de las cosas que pasa en la vida a veces es que Alonso Quijano sustituye a Don Quijote, ¿no? En la vida cotidiana de todos nosotros. Y yo creo que nunca debería sustituirlo del todo, como pasa en el Quijote. Porque Don Quijote hay momentos donde se ve clarísimamente que está jugando. Completamente. Es un tío que se aburre y tiene que montarse la bulla. Cuando le cambian las normas del juego, él las cambia a su vez, porque cuando Sancho le dice, no, es la emperatriz de la Mancha, le dice, pues yo solo veo una vulgar labradora. Como quien dice, ¿tú que me quieres cambiar a mí el dispositivo? No, pues ahora te lo cambio yo. Ahora sigue jugando con eso. ¿Me quieres vacilar? Pues no, ahora no. Incluso lo vas a pagar con 300 azotes. Que tampoco es eso, tampoco es lo que quiere Don Quijote, pero quiere llevar las cosas al extremo. Es decir, o sea, la iniciativa la tengo yo. Es lo que le viene a decir, ¿no? Y claro, el problema está con los duques. Bueno, por eso se cela tanto Don Quijote de lo bien que le va en el gobierno de la ínsula. En un momento, claro, porque todo el mundo espera que el aldeano, que el labrador, que el humilde haga el ridículo y termina con una gran dignidad. Termina de una forma... Es decir, señores, abran paso y déjenme, vine con mi rucio, con mi burro y con mi burro me voy. Y luego se encuentra el morisco Ricote y el morisco Ricote le ofrece tesoros. Fruto del contrabando, curiosamente, ¿no? Claro, que tanto presenta, España, fruto del contrabando y de la piratería, en definitiva. Claro. Y le dice Sancho, acabo de dejar una comunidad autónoma, como quien dice, ¿no? Acabo de dejar una ínsula, se lo dice para sí mismo. De una dignidad. Sí, dice, no quiero tus tesoros, no te voy a denunciar a nadie, eso que quede muy claro.
pero no, tú y tus tesoros, apáñate con ellos, yo no Sí, necesito sí. nada, ¿no? En ese Tesoros que también hay que aclarar, o sea, yo a los alumnos le aclaraba que el morisco no es ningún ladrón. Es un señor No, que... es un contrabandista, pero no es un ladrón. Pero es que le han quitado todo lo que tenía Sí, es para cierto. echarlo de España. Eso sí es Entonces cierto. él vuelve y dice, yo... Que eso es lo que subraya Cervantes. Claro, es lo que subraya La injusticia del desterrado. Claro, Eso también lo subraya Cervantes. sí, Es decir, muchísimo. que en ese... Y cuidado. hace una apología de Su Majestad el Rey, me ha hecho una... Sí, pero las se apologías nota de la Cervantes, sorna que sí, está... pero las apologías de Cervantes hay que tener mucho cuidado con Claro, ellas. Esos claro. son como las apologías de Borges, vale más que no haga ninguna Que no haga apología de ninguna, nada, ¿no? efectivamente. Porque yo, si fuera jesuita, saltaría las páginas del Coloquio de los Perros en los que elogia tanto a esos grandes administradores de la República, que es la Compañía de Jesús, Ya. etcétera. Quiero decir que los elogios de Cervantes Sí, casi vale... Mejor que uno no está los haga. encantado de que Cervantes no lo conozca, Sí, ¿no? estoy de No vaya a acuerdo. ser que lo elogie. Sí, Entonces eso sí, es muy peligroso, realmente. ¿Alguna cosa más que quieras decir? Para nada, gracias por este rato tan maravilloso que hemos pasado y nada, que todo siga más o menos y que dure mucho. Pues sí. Y nuestro amor por la literatura, nuestra sintonía en el mundo de la cultura y que hayamos sembrado algo, tú y yo, en nuestros alumnos, ¿no? Pues que así sea. Para mí fue una satisfacción enorme tener esta sesión, celebrar esto 40 años después de que en 1982 tuviéramos aquel curso y que, pues en fin, que haya lo que es más importante en este mundo, salud. Muy bien. Gracias. Gracias.